Pues entramos de ya pues de inmediato a lo que es la palabra del Señor. En el libro de San Juan capítulo 8 dice la palabra, ¿verdad? Así, a la letra, ¿verdad? Al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandó apedrear. Moisés apedreó a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como que insistiera en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera en la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque el propósito de Jesús, ¿verdad?, es para salvación, ¿verdad? No para condenación. Pero Dios ha dejado, ¿verdad?, establecida su palabra, sus reglamentos, y pues el hombre es quien decide. La palabra pues es el marco, ¿verdad? Es el marco de Dios en la cual pues Él trabaja a través de esta enmarcación de lo que es, ¿verdad?, la palabra del Señor, ¿verdad? Y pues está el terreno de Dios y está pues el terreno del enemigo, ¿verdad? Mientras la persona pues se mantiene pues en el terreno de Dios, en la línea de Dios, pues caminamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Caminamos una relación pues de acuerdo con nuestro Dios, estamos en paz con el Señor. Pero cuando realmente los salimos de lo que es el límite, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el terreno de Dios, ¿verdad?, y lo metemos a otro terreno, al terreno pues del enemigo, al terreno de lo que es el pecado, entonces la persona, ¿verdad?, se encuentra en problemas. Entonces de nosotros depende mantenerlos en el terreno de Dios o salirlos de la línea. Cuando lo mantenemos en Dios, pues lo mantenemos en cuanto a lo que es la salvación de nuestra alma. Pero cuando salimos del orden de Dios, del terreno de Dios, ¿verdad?, que es su palabra, su reglamento, sus mandatos, entonces entramos al terreno del enemigo, y esa es la cual entramos al terreno de lo que es la condenación. El Señor no vino pues a condenar, sino a salvar, pero al mismo tiempo de nosotros depende, ¿verdad?, mantenerlos en el orden de Dios o salirlos, ¿verdad? Entonces ahí depende, ¿verdad?, de nosotros mantener la salvación o no tenerla. Miramos aquí en la cual pues el Señor, mientras anduvo en su ministerio pues la tierra, enseñando lo que es su palabra,
su mensaje, sus mandatos, sus noticias, se encontró, ¿verdad?, con este caso donde le trajeron, ¿verdad?, esta mujer hallada, ¿verdad?, en este acto, ¿verdad?, lo que la palabra pues llama el acto del adulterio, ¿verdad? El propósito de estas personas, la cual pues trajeron esta mujer, el propósito era, ¿verdad?, probando al Señor, ¿verdad?, o tentando al Señor, ¿verdad?, cuál era su actitud. Ellos querían, ¿verdad?, conocer cuál era su posición en cuanto a lo que es la enseñanza, lo establecido, en cuanto a lo que es el orden, en cuanto a lo que es las leyes de Dios, porque estas personas, ¿verdad?, eran conocedoras de la ley, ¿verdad? Eran personas que conocían a profundidad lo que son, ¿verdad?, los reglamentos, lo que son los mandamientos, las leyes de Dios, y por lo tanto ellos querían ver pues ahí ese momento y se aprovecharon de lo que es la oportunidad para poder al tiempo llevar a lo que es a la condenación al Señor, ¿verdad?, Jesucristo, ¿verdad? Miramos que en el tiempo de antes pues había una actitud pues, ¿verdad?, en cierto modo diferente, ¿verdad? Dios no es que realmente, el Señor no es que realmente ha cambiado sus leyes, no, sus leyes son las mismas. Lo único que en este tiempo, pues, en la época de Cristo, pues en el nuevo pacto, ¿verdad?, Él siempre, Él venía con sus mismos reglamentos, sus mismas leyes, pero en una forma modificada, una forma diferente, pero son las mismas leyes, son los mismos, ¿verdad?, mandamientos. Pues en aquel tiempo había esa orden, que es la que nosotros observamos aquí, ¿verdad?, cuando traen a esta mujer, lo que estos fariseos, ¿verdad?, expresaron en ese momento, sobre lo que ellos sabían, sobre lo que es el reglamento, la orden, sobre personas que hallaran en este tipo de acto, ¿verdad?, lo que la palabra aquí revela, lo que acaba, ¿verdad?, leer, pero en el Señor, ¿verdad?, es un poco diferente, ¿verdad? El Señor pues no es que Dios aprueba eso, son las mismas leyes, sino que Dios da un tiempo a la persona, ¿verdad?, para que la persona pues se arrepienta, ¿verdad?, se aparte de su falta, se aparte de su pecado, ¿verdad? Ahorita pues el Señor pues no aprueba eso, porque Él siempre, ¿verdad?, sus leyes no han cambiado. Lo único que la condenación pues en la cual la persona pues será condenada, ¿verdad?, condenada en cuanto a su pecado, ¿verdad?, será al final de lo que es la predicación del Evangelio, o al final de esta carrera, pues de esta carrera o la vida del hombre en este mundo, ¿verdad?, cuando el Señor pues llame a cuenta por la vida de cada persona, en la cual Dios va a juzgar a las personas, y realmente le va a dar, o lo va a juzgar conforme a lo que merece, ¿verdad?, esa persona, ¿verdad? En el tiempo pasado pues era ahí donde las personas eran, ¿verdad?, tenían este tipo de reglamentos, en la cual, ¿verdad?, las apedreaban, ¿verdad?, en ese tiempo. Pero ahora no, ¿verdad?, ahora no es que se apedreen, sino que ahora el Señor pues da una forma como las personas puedan recapacitar, reflexionar, ¿verdad?,
para que ellos puedan apartarse de su pecado. El problema es que morir en este tipo de pecado, ahí está, ¿verdad? El problema, cuando la persona muere o cuando al final de lo que es esta carrera de la vida del hombre, pues le toque presentarse ante el Señor Jesucristo, en la cual Dios juzgará a las personas. Es ahí donde será, ¿verdad?, el problema, ¿verdad? Pero Dios no es que apoya esto, Dios no aprueba esto, sino que al mismo tiempo nosotros podemos, ¿verdad?, observar donde el Señor, ¿verdad?, en aquel momento el Señor pues ignoró el tipo de acusación la cual, ¿verdad?, ellos estaban haciendo, no porque Dios estaba aprobando, sino porque en la vida de ellos tampoco había una buena actitud hacia Dios, ¿verdad? Había pues maldad en su corazón, porque miramos aquí el objetivo, la intención por la cual pues ellos llevaron a la mujer. No fue con una intención ellos, ¿verdad?, de saber, ¿verdad? No fue con un buen fin, la cual ellos se acercaron al Señor, sino con una mala actitud. Dice aquí, ¿verdad?, uno de los textos, ¿verdad?, el pasaje que leímos, sino que fue para tentar al Señor, al mismo tiempo para que el Señor fuera condenado, ¿verdad? Fuera condenado, ¿verdad?, por de repente por su mala enseñanza, según ellos, ¿verdad?, su mala doctrina, según ellos, ¿verdad?, porque en ellos pues realmente ellos sabían pues de letras, ¿verdad?, pero realmente muy pocos sabían del Espíritu, ¿verdad? Y en cuanto realmente lo que es el propósito de Dios, por la cual Dios trae al mismo tiempo para este mundo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, pues en la vida de Dios hay una actitud no buena, ¿verdad? Y es por lo tanto que el Señor en ese momento hizo una pausa como de ignorancia e ignorando la vida de ellos, porque ellos, ¿verdad?, estaban acusando a esta mujer por el asunto de adulterio, pero en la vida de Dios habían otros tipos de pecado, o en la vida de Dios pues había otro tipo de cosas las cuales estaban haciendo, que eran cosas también graves, cosas delicadas ante la presencia del Señor. Simplemente en ese momento, con solamente por la intención, ¿verdad?, en ellos había un tipo de pecado, ¿verdad?, muy grave. Porque ¿cuál fue el objetivo, verdad? Además de tentar al Señor, además de probarlo, ¿verdad?, la intención de ellos era matar a esta mujer. Y entonces ahí es otro tipo de pecado, porque uno de los mandamientos en el cual Dios habla de no matarás, ¿verdad? Porque Dios es el único en el cual tiene, ¿verdad?, la potestad de poder dar o quitar la vida de cada una de las personas. Pero el hombre no tiene ninguna potestad sobre lo que es la vida del hombre, ¿verdad? Sino que el hombre está en el deber de respetar la vida, porque la vida le pertenece a Dios. Pero además de ese tipo de acto de pecado la cual cometieron ellos en ese momento, pues en la vida de ellos había maldad, ¿verdad? En ellos no había sinceridad, ¿verdad? Por eso en ciertas ocasiones el Señor les decía sepulcros blanqueados, que por dentro se miraban, ¿verdad?, blancos, pero por fuera se miraban blancos, pero por dentro en ellos había maldad. Y aún al final, ¿verdad?, ellos fueron, ¿verdad?, usados de parte del enemigo, aún para crucificar al Señor. Miramos aquí en donde momento pues el Señor, ¿verdad?, mientras todos se fueron, pues
Miramos aquí realmente si Dios aprueba o no aprueba, ¿verdad? Sí, Dios perdona, pero la persona tiene que apartarse del pecado, apartarse de lo que realmente a Dios no le agrada, ¿verdad? Y mantenernos en el orden de lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, en el verso 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Oiga bien, ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Pero ¿qué más le dijo? Vete y no peques más. Entonces hay algo en la cual Dios da una facilidad en cómo nosotros podamos nosotros acercarnos, ¿verdad?, hacia Él, y al mismo tiempo en cuanto despojarnos y renunciar a muchas cosas, ¿verdad?, que están pues en la vida del hombre y que va en contra de lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Su palabra dice que Dios es el mismo, de ayer, de hoy y por siempre. Entonces, sus reglamentos son ayer, hoy y por siempre. Dice su palabra que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Al principio Dios aprobó lo que es el matrimonio, y esa aprobación siempre está vigente, ¿verdad? Vigente en la vida, en el carácter de Dios, ¿verdad? Y así a través de todos los mandamientos en los cuales Dios estableció al principio, son mandamientos en los cuales siempre están vigentes. Si usted de repente, ¿verdad?, reflexiona en cuanto a lo que son los 10 mandamientos, siempre, ¿verdad?, usted va a ver que Dios se mantiene en lo mismo. Si Él dijo en cierta ocasión: no matarás, ¿verdad?, siempre se mantiene hasta el tiempo de hoy. No es algo que en el tiempo de antes sí, ¿verdad?, a Él no le gustaba, pero ahora ya cambió. No, son los mismos reglamentos, sino que lo único en este tiempo Dios, ¿verdad?, de una forma diferente, a través de su gracia y misericordia, ha modificado, ¿verdad?, ha modificado lo que son los mandamientos, pero al mismo tiempo se mantienen, ¿verdad?, vigentes ante el Señor, porque, como le expliqué este momento, Dios es el mismo, de ayer, hoy, por siempre. Ese es el carácter de Dios. El hombre varía, en el hombre pues hay variedad. El hombre trata de pensar, de querer modificar, de querer al mismo tiempo como desvalorar, ¿verdad?, lo que Dios ha establecido a través de su palabra, y empieza a pensar: no, que yo pienso así, que yo pienso de esta manera, y empieza a imaginar: yo creo que puede ser así, ¿verdad? Y queremos al mismo tiempo como desvalorar y distorsionar lo que Dios ya ha establecido a través de su palabra. Pero nosotros tenemos que, ¿verdad?, tener ese cuidado en cuanto a lo que es el asunto del matrimonio, ¿verdad? Es entre una mujer y un varón. Y al mismo tiempo es el mismo mandamiento por siempre, en la cual Dios ha establecido, ¿verdad?, un solo matrimonio, ¿verdad? Pero en el tiempo de hoy las personas quieren distorsionar lo que es, ¿verdad?, la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, concluimos con esto. Dios no fue que aprobó lo que esta mujer estaba haciendo, ¿verdad? Solamente le dio la oportunidad para que se arrepintiera, ¿verdad?, se arrepintiera. Usó ese momento de lo que es la misericordia, le dio oportunidad que se arrepintiera, ¿verdad?
y que ella cambiara pues de rumbo. Y que le dijo al final, ni yo te condeno, pero le dijo, vete y no peques más. Esta tarde pues dejo con ustedes esta palabra y, ¿verdad?, oramos para ser despedidos, pero sin antes pues no dejar de hacer pues una oración por personas que han sido conocedores de la palabra y se han apartado y necesitan volverse a Dios, o de personas que nunca lo han hecho y necesitan tomar, ¿verdad?, esa decisión, ¿verdad? Si realmente pues usted toma esa decisión, repita conmigo esta oración, una oración muy sencilla, ¿verdad? Pero de mucha importancia. Diga: Señor Jesús, en esta tarde me arrepiento de todo pecado. Le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y me dé la fuerza para poder servir. Amén y amén. Si usted repitió esta sencilla oración, qué bueno, ¿verdad? Le felicito. Solamente le motivo que usted pues busque una iglesia para que usted pueda congregarse, donde usted pueda visualizar, valorar, examinar, que usted pues va a recibir las sanas instrucciones de la palabra, ¿verdad? Porque es importante tener, ¿verdad?, siempre ese cuidado, ¿verdad? Porque además de aceptar al Señor, pues se necesita buscar una iglesia, que es un segundo paso en la cual nosotros tenemos que dar para darle continuación, ¿verdad?, a nuestra vida espiritual. Porque si solamente nos reconciliamos y aceptamos y nos quedamos ahí, pues quedamos, ¿verdad?, en lo mismo. Se necesita buscar una iglesia para seguir, ¿verdad?, las instrucciones de Dios, donde nosotros vamos a visualizar o visualicemos que vamos a recibir las sanas instrucciones de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu presencia, por este tiempo. Le pido nos lleve con bien, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Pase buenas tardes.